Pues aquí seguimos llevando a la mañanera de AMLO. No se les olvide darnos su like, aquí abajo la campanita, gente bonita de este canal de YouTube Nelster de la Cruz. Pues a las preguntas. Empezamos, vamos a quitar el recuadro, ¿les parece? José de Jesús Ramírez. Hola, muy buenos días, señor presidente. Soy Pepe Ramírez del canal Charro en Vivo, un canal en medios digitales. Presidente, con la llegada de la cuarta transformación que usted encabeza, hemos visto un desarrollo económico, demográfico y social en México, a pesar del lastre que le dejaron administraciones anteriores, propiciado en gran medida por los partidos políticos. Estos entes de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática de nuestro país, contribuir a la integración de los órganos de representación popular y permitir a los ciudadanos el acceso al poder público, han sido los causantes de muchas de las problemáticas que actualmente padecemos. Tristemente, los partidos políticos están secuestrados por cúpulas que, en lugar de representar al pueblo, representan a intereses privados, a políticos, a empresariales e incluso a grupos internacionales a los que no les importa el interés nacional, sino obtener beneficios particulares, sin valores e ideales. Estos obstaculizan de manera deliberada el desarrollo de México y no permiten que las y los ciudadanos ejerzan de manera libre su soberanía. El problema inicia, señor presidente, cuando dichos entes, que de paso nos cuestan una millonada, manipulan de su democracia interna, manipulando su padrón de militancia para que las cúpulas controlen sus órganos rectores y al mismo tiempo manipulen las elecciones de sus candidatos, hecho que a todas y a todos nos afecta, dado que somos obligados por el mismo sistema que ellos mismos impusieron a elegir a nuestros representantes. Y al no estar todas y todos representados, se cometen atropellos en la creación de leyes, designan a sus cuates en cargos públicos de gran relevancia y abanderan causas que perjudican el bienestar social. Como ejemplo a esto último tenemos la reforma energética, la mal llamada reforma educativa, el FOBAPROA, y algo más reciente, señor presidente, con motivo de la instauración de la nueva legislatura en San Lázaro, el Partido Revolucionario Institucional dio a conocer que presentará una reforma electoral y uno de los puntos principales que ellos piensan tocar es reducir el número de diputados de mayoría relativa y aumentar el número de diputados plurinominales, dándole más poder a las cúpulas partidistas y al mismo tiempo dándole la espalda a la ciudadanía que desde hace tiempo ha exigido la reducción o la desaparición de los diputados plurinominales. Por esto es necesario acabar con esta impunidad que sigue desarrollándose en los partidos, que dicho sea de paso, encubren a corruptos y muchos de ellos no cuentan con la militancia necesaria para seguir manteniendo el registro porque el pueblo poco a poco les ha dado la espalda. Presidente, la pregunta es la siguiente. Hace unos días usted anunció una reforma electoral que ya ha generado gran expectativa en la sociedad. ¿Se podría esperar en esta misma reforma plantear una a los partidos políticos, así como imponer sanciones más severas por no cumplir con sus obligaciones para los que fueron creados, ya que a pesar de las violaciones que están cometiendo, pues simplemente no tienen consecuencias, porque las denuncias que realizan los militantes de estos partidos se tienen que resolver en los órganos internos de los mismos y los que llegan a trascender tristemente, pues se quedan ahí, porque los que tienen que observar sobre estas violaciones a sus obligaciones, pues es el INE y el Tribunal Electoral, que al final pues se hacen de la vista gorda o simplemente aplican la ley cuando les conviene. Y otra pregunta, presidente. Bueno, yo creo que se va avanzando en mejorar la vida democrática del país con la participación de todas y de todos. Ahora hay más denuncia sobre fraudes electorales, la gente no se queda callada, ya no es el tiempo de antes, pero falta, porque no teníamos costumbre democrática, no teníamos hábito democrático, nunca ha habido democracia en nuestro país.
Apenas se expresó la democracia en periodos, fueron momentos estelares, pero por lo general lo que imperó por siglos fue la imposición. Pues son 3 siglos de dominación colonial, ni modo que hubiera democracia. De España imponían a los virreyes y los virreyes imponían a los alcaldes mayores. 3 siglos. Con la independencia, pues continúa lo mismo. Si acaso son 10 años de gobiernos republicanos, democráticos, con respeto a la Constitución, la llamada República Restaurada, 10 años en que gobernó el presidente Juárez y el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Pero en la primera mitad del siglo XIX, Antonio López de Santana fue 11 veces presidente de México. Y Porfirio Díaz, 34 años dominando. ¿Cuál democracia? Eso en lo político, porque si hablamos de lo social, se logró la independencia, pero continuó la esclavitud, para decirlo breve, en 100 años, porque nos quedamos con la idea de que la esclavitud fue abolida cuando proclamó la abolición de la esclavitud el cura Hidalgo. Y sí, de manera extraordinaria, estos 2 curas rebeldes, Hidalgo y Morelos, luchaban por la justicia, igual que por la independencia. Y por eso plantearon la abolición de la esclavitud, pero la proclamaron. Se logra la independencia, esto que estamos conmemorando, y es un reacomodo arriba. La oligarquía criolla aprovecha la crisis que hay en España y se separa y se logra la independencia de México. ¿Cómo se logró la independencia en ese mismo tiempo de casi todos los países de América Latina? Por esa circunstancia, un debilitamiento externo de la metrópoli que es aprovechado por la oligarquía en México. Entonces es un reacomodo, pero continúa la misma estructura de opresión y de privilegios. Es hasta la Revolución Mexicana que en lo social hay cambios. Entonces, en lo político y en especial en lo democrático, ni siquiera pudo la revolución. Y vaya que fue profunda, porque se creó un partido único en 1929 y ese partido predominó como partido de Estado. Crearon partidos paleros para justificar de que había democracia, pero en realidad desde que postulaba ese partido a los candidatos ya se sabía que ese candidato iba a gobernar. La elección era un trámite. Entonces, esto empieza a cambiar en la historia reciente, en el 88, cuando se comete un fraude electoral
y se impone a Salinas, se queman las boletas electorales, pero se lleva a cabo un movimiento importante. Luego pierde la presidencia por primera vez el partido dominante en el 2000. Eso fue un acontecimiento. Sin embargo, continúa el mismo sistema antidemocrático. Tan es así que a los 6 años el mismo presidente que llega, impulsado por el movimiento democrático, se convierte en traidor a la democracia y encabeza el fraude, y se consuma el fraude del 2006. Es hasta 2018 donde ya el pueblo decide establecer un cambio verdadero. Ya no solo es el aspecto político democrático, sino un cambio para transformar. Porque lo del 2000 fue también un ajuste cupular, un reacomodo en las cúpulas. Continuó la misma política económica que se empezó a imponer o se profundizó en la época de Salinas. Durante mucho tiempo fue el salinismo como política económica. Entonces todo eso es lo que está cambiando ahora. Los partidos pues ya tienen que entender que son otros tiempos. Por ejemplo, el que haya más diputados plurinominales, pues sería un retroceso. Es no entender el sentimiento del pueblo, es actuar en contra de la corriente de la historia. Lo que quiere la gente es más participación, que decida más el pueblo, que no decidan las cúpulas, que no haya partidocracia, que no se tenga una oligarquía, el gobierno de una minoría de potentados, que sea el pueblo el que gobierne, que haya una auténtica democracia. Entonces la reforma que vamos a presentar en su momento, pues va a buscar eso, más participación ciudadana, mandar obedeciendo, que el pueblo sea soberano, el que decida, no las cúpulas, como era antes. Antes decían la política es asunto de los políticos y todo se resolvía arriba y el pueblo no lo tomaba en cuenta. Además decían el pueblo no existe, esto lo arreglamos nosotros. Ayer, antier, estaba yo recordando el lenguaje que usaban los políticos caciques. Decían mi gente, por ejemplo. Yo traigo a mi gente, como si fuesen borregos. Eso ya no existe. Ya esos dirigentes ya no tienen representación. Ya la gente se liberó. Ya no hay ciudadanos imaginarios. Ya son ciudadanos de verdad, muy conscientes. Entonces, vamos en su momento a presentar
una reforma en lo electoral para que se garantice el voto de los ciudadanos. Ahora no he escuchado nada. Fíjense, cómo actúan los medios de información, con honrosas excepciones. ¿Han escuchado ustedes algo del recuento que se hizo en Campeche? Muy poquito, ¿verdad? No hubo información, no se supo. Imagínense si hubiesen encontrado votos falsos, el escándalo. Pero como creo que Laida sacó hasta más votos, los mariachis callaron. Entonces, tenemos, o salieron los del tribunal a hablar sobre el asunto, dieron información, llamaron a conferencia de prensa, nada, ¿verdad? Sí, no, pues ese era el propósito, ¿no? ¿Cuánto hubiésemos nosotros deseado que se contaran los votos en el 2006? Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Hasta le escribí una carta a Calderón diciéndole, esto es lo más conveniente, que se cuenten todos los votos. Y se reconoce el triunfo. Acababa de haber elecciones en Costa Rica y también había resultado una elección muy cerrada y se llevó a cabo un recuento en Costa Rica. Y aquí no se aceptó con argumentos leguleyos. Me acuerdo que en ese entonces declaró Jorge Castañeda, no vayan a permitir lo del voto por voto, porque quién sabe qué se va a encontrar. Nosotros sabíamos, ¿no?, de que habían rellenado las urnas, que habían falsificado las actas. Por eso no aceptaron. Y la intelectualidad orgánica, los demócratas, avalando el fraude, no pidiendo la transparencia, que es una regla de oro de la democracia, no pidiendo el recuento, sino cerrando. En esa ocasión ya les comenté de que una magistrada del Tribunal Electoral, como faltaban boletas, ¿saben qué contestó? De que los jóvenes iban a votar, pero se guardaban la boleta, que la querían llevársela de recuerdo y no la depositaban, y por eso faltaban las boletas. Pero estoy hablando de miles de boletas que se guardaban los jóvenes para tenerlas de recuerdo. Aunque parezca increíble, eso era lo que se sostenía en ese entonces. De modo que vamos avanzando, ahora es distinto y tenemos que seguir insistiendo hasta que se acabe
del fraude electoral, porque es una vergüenza. México era de los países con menos democracia en el mundo. Aquí nos pasaríamos todo el día recordando chistes sobre la antidemocracia en México, sobre la picaresca política, acerca de los fraudes electorales, los conteos de votos. Hay un video, nada más que no lo vamos a poner porque tiene que ver con un partido y no nos corresponde, pero de unos que están contando, ahí se los recomiendo, están contando las boletas, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 42, 43, 40. Una forma muy peculiar de contar los votos. Entonces, eso se tiene que terminar por completo. Y se ha avanzado y se tiene que seguir avanzando. Presidente, hace unos días, cambiando de tema, usted presentó una propuesta para resolver la problemática de la presa del Zapotillo, que está en construcción en los Altos de Jalisco, y dicha propuesta plantea dejar la cortinilla de la presa a 80 metros. Con esto no se inundarían los poblados de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, y al mismo tiempo se estaría logrando abastecer de agua a los Altos de Jalisco y a la área metropolitana de Guadalajara. Esta propuesta ha sido bien vista por algunos expertos y pobladores de la zona. Sin embargo, no todos piensan de la misma manera. Tal es el caso del gobernador de Guanajuato, que declaró que si León, Guanajuato, no tiene acceso al agua de esta presa, él dejaría de abastecer con el agua de la presa El Solís al lago de Chapala, ya que existe un decreto presidencial que data de 1995 en el que se establece que el agua del Río Verde, donde se encuentra esta presa del Zapotillo, debe ser para ambos estados. Esta declaración, presidente, es preocupante, no solamente porque busca perjudicar a millones de jaliscienses que viven en el área metropolitana de Guadalajara, sino porque deja al descubierto una problemática que se vive en muchas partes de la República: la escasez del agua producto del acaparamiento de grupos políticos y empresariales, como en el caso de Guanajuato, ya que esta presa se realizó gracias a las presiones de Vicente Fox, que buscaban abastecer de agua pues a sus cuates. El agua es un recurso básico y esencial para la vida, donde la construcción de las obras hidráulicas, la distribución del agua, debe priorizarse o ser destinada a consumo doméstico, pero tristemente por el amparo de gobiernos anteriores se ha tergiversado el uso del agua y se ha amparado la explotación del vital líquido, al grado que las empresas mineras, automotrices, ganaderas, refresqueras, embotelladoras se hacen del agua sin la mínima planeación. Hacen uso de presas, de ductos que fueron invertidos con dinero público, dando como justificación que generan empleos. Pero así como estas empresas se aprovechan del vital líquido, están obligadas a ser sustentables, a tener que reutilizar y sanear las aguas, y hasta el momento pues esto no se cumple. Presidente, ¿qué opina usted sobre la postura del gobernador de Guanajuato? Y preguntarle si tiene algún plan para terminar con estos abusos cometidos por las empresas que se han aprovechado del agua y no benefician al pueblo, porque no tienen un sentido social, no ayudan al desarrollo de las comunidades en las que ellos se encuentran, pagan en muchas ocasiones salarios muy bajos y muchas veces buscan evitar el pago de los impuestos, y al final pues los que perdemos somos todos? ¿Es cuánto? Pues mire, hay que buscar el acuerdo. Ya fue un avance el que la presa pueda terminarse y funcionar. Ya no son 105 metros de cortina, son 80 metros, pero con eso se tiene agua suficiente para Jalisco y no se inundan los pueblos. Entonces sí fue una salida, una opción
para no dejar ahí tirada una inversión de 6,000 millones de pesos. Tenemos que buscar la forma de ayudar a Guanajuato para que tengan agua, pero no se puede de la presa Zapotillo. Ya es imposible porque se tendrían que inundar 3 pueblos y la gente no quiere eso. Entonces, están ellos dispuestos, esa es la información que tengo, a permitir que se continúe la construcción con el compromiso de que no se van a inundar y que se tenga la presa a 80 metros de altura. Yo creo que eso es lo mejor. En el caso de Guanajuato, o sea, no vamos nosotros a caer en ninguna polémica. Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, porque es mucho y no está actuando bien el gobierno, en particular la Fiscalía, que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes. Y es un problema que se dejó crecer y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre. Yo tengo muy presente que en la elección precisamente del 2006 de Guanajuato le dieron a Felipe Calderón 300,000 votos falsos. ¿Dónde los obtuvieron? ¿Cómo? Pues solo con arreglos abajo. Eso solo con la delincuencia. Miren el fin de semana, lo que pasó de homicidios, viernes, sábado y domingo, este fin de semana, a ver si lo tenemos. Esto es lo que me preocupa, y a esto es a lo que exhorto al gobernador, respetuoso de su autonomía, de su soberanía, pero esto es lo que debe de atender en beneficio de la población de Guanajuato. Nosotros estamos haciendo todo, pero no contamos con apoyo. Y lleva mucho tiempo el fiscal y no hay resultados. Miren, viernes 55 homicidios en el país, sábado 77 y ayer 84. En los 3 días, $32 homicidios en Guanajuato. 3 días. 15% de todos los homicidios del fin de semana del país. Entonces, este es el tema. Desde luego, lo del agua vamos a apoyar para que
se tengan otras fuentes de abasto, pero no polemizar, vamos a buscar la forma de resolver. Compañera, mujer. Bueno, pues aquí termina la primera pregunta. Bueno, gracias por su apoyo. Por ahí compartan. Canal Nelter de la Cruz en YouTube. Siguiente pregunta, vamos a escucharla.